Que Monago y Pedro Escobar se aclaren respecto a la renta mínima de inserción social en Extremadura. Porque aquí hay una cosa muy clara, y es que si los tres grupos parlamentarios, los tres partidos políticos, que tenemos representación en la Cámara Autonómica, que los tres lo llevábamos esta cuestión en nuestro programa electoral, y los tres hemos mostrado estar de acuerdo con la necesidad de que se establezca una renta mínima de inserción social en Extremadura, desde luego, lo que no entendemos los socialistas es por qué en estos momentos se está frenando, tanto por parte del Partido Popular como por parte de Izquierda Unida, en la mesa de la Asamblea de Extremadura, la única propuesta hecha hasta ahora, que es la propuesta de ley que registramos los socialistas en la Asamblea el pasado 21 de agosto. Por lo tanto, que se aclaren y que no sigan jugando al ratón y al gato, porque mientras que Monago y Escobar juegan al ratón y al gato con la propuesta de ley de renta mínima, hay muchas familias pasándolo mal y hay muchas familias que están ya en el umbral de la pobreza en nuestra comunidad autónoma. Y, desde luego, nosotros, para no quedarnos de brazos cruzados, lo que hemos hecho ha sido registrar la iniciativa, donde se tienen que registrar las iniciativas y donde se tienen que hablar de las leyes y de las iniciativas, no en los discursos del Día de Extremadura, y sí en la Asamblea y en el Parlamento, donde estamos representando a los ciudadanos y donde podemos cambiar leyes y aprobar programas que hagan que las circunstancias, en este caso, que se ponga en marcha esa ley de renta mínima en nuestra comunidad autónoma.